Los manifestantes a punto de tomarse la alcaldía de Sao Paulo en Brasil. Siguen siendo miles los que protestan en varias ciudades por el costo del transporte, contra la corrupción y en reclamo de mejores servicios. Algunos alcaldes ya anunciaron la reducción en las tarifas del transporte público. Y los manifestantes en Estambul también protestan, pero esta vez en silencio, suficiente para que la policía continúe arrestándolos. Decenas de ciudades en Brasil han vivido protestas contra el alza en las tarifas del transporte y el gasto público en la Copa Confederaciones y otros eventos deportivos que albergará el país. En medio de esta situación, la presidenta Dilma Rousseff dijo que apoya al pueblo porque la gente debe tener el derecho de expresarse. Shasta Darlington tiene más detalles desde Sao Paulo. Ayer en Brasil vimos las protestas más grandes en los últimos 20 años en varias ciudades en todo el país, pero particularmente en Río de Janeiro y aquí en Sao Paulo. Nosotros fuimos a la calle donde vimos más de 60.000 personas marchando. De hecho, parecía casi una fiesta. Canciones, las personas que caminaban por ahí se juntaban o por lo menos estaban mostrando su apoyo. Hasta las personas intentando llegar a casa en sus carros, obviamente con mucho tráfico, mostrando su apoyo, un ambiente muy pacífico. Del otro lado, en Río de Janeiro, hubo enfrentamiento con la policía, vimos manifestantes tirando bombas Molotov a la asamblea, también piedras, quemando un carro. En Brasilia, en la capital, subieron en el techo del Congreso, entonces realmente escenarios muy diversos en todo el país. Hoy por la noche esperamos otra protesta aquí en Sao Paulo con la esperanza que de nuevo sea pacífica, en parte porque acabamos de escuchar de la presidenta Dilma Rousseff que está elogiando el carácter pacífico de muchos de esas manifestaciones y diciendo que es una muestra de la democracia brasileña. Shasta Darlington, CNN y Sao Paulo. Bueno, y para hablarnos del ambiente en que se produce este masivo descontento en Brasil, nos acompaña desde Boston el profesor Aldo Mosaicio. Él es de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Profesor, gracias por estar con nosotros. Y bueno, parece que el número en que se han manifestado estas personas en Brasil ha tomado por sorpresa incluso a los propios organizadores de la protesta y por supuesto al gobierno. Aquí hay un gran descontento oculto en Brasil. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Pues son casi 200.000 personas ayer protestando en 11 ciudades y hoy, por lo que vi en Sao Paulo, ya hay 50.000 en el centro de la ciudad. El descontento no es tan oculto, si me lo permites expresar así. Creo que hay 4 causas principales que en un cierto sentido es un descontento que ya se venía generando. La primera es el costo de transporte público, obviamente, que es lo que empezó las protestas. Número 2 es la inflación en general, que está llegando a 6.5%. Que es el límite más alto tolerable por el Banco Central de Brasil. El tercero es el gasto millonario que se está haciendo con los estadios para la Copa del Mundo, mientras que los servicios públicos no mejoran en Brasil. Y tal vez la última razón, y muy interesante, es que en los últimos 10 años, 40 millones de personas entraron a la clase media en Brasil, y esta clase media mejoró su patrón de consumo, pero no sintió que los servicios públicos mejoraron, no sintió que la corrupción en el gobierno bajó y quieren mostrar su descontento y por eso están en la calle. Bueno, cuando yo hablo de descontento oculto, me refiero a 2 cosas. Primero, ¿cómo es posible que el aumento de unos pocos centavos de dólar, estamos hablando de menos de 20 centavos de dólar, genere semejante protesta? Bueno, usted muy bien lo explica, que se han sumado otras causas para la protesta, pero bueno, se supone que Brasil era un gran referente para América Latina porque se había luchado contra la pobreza, porque el presidente Lula da Silva le había entregado
un gobierno a Dilma Rousseff en el que, bueno, todos estaban contentos por el crecimiento económico y de repente vemos cómo en unos pocos días se ha generado esta masiva manifestación. ¿En qué momento, digamos, se disparó ese descontento popular? No es una sola cuestión que generó todo, pero obviamente las protestas aumentar el costo, después las protestas el viernes pasado, la represión de los policías, eso como que creó ya una situación en la cual más personas se unieron al movimiento. Lo que es muy interesante, Patricia, es que no es un movimiento de gente pobre en Brasil, son estudiantes, muchos de ellos clase media. Los videos que han circulado en internet y demás son jóvenes de clase media alta, inclusive presentando los hechos. Entonces no es una cuestión de pobreza en este caso, yo creo que es una cuestión más de sentir que quieren ejercer su derecho democrático de protestar, protestar contra la corrupción, contra la mala infraestructura, etcétera. Cuando hacen encuestas de opinión en estas protestas, lo que es muy interesante es que las respuestas son miles, ¿no? O sea, hay varias causas, todavía no existe una fuerza dominante en este movimiento, ni un liderazgo muy claro. Ahora, ¿cómo calificaría usted la respuesta de las autoridades frente a estas protestas? Hoy Human Rights Watch invitaba a que se hagan investigaciones tras las represiones que se vivieron en estas manifestaciones. La policía también dice que ha sido víctima de las agresiones de los manifestantes. Sí, desafortunadamente el viernes creo que la respuesta fue muy equivocada y creo que el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, lo ha aceptado, o por lo menos han salido a pedir disculpas, tanto él como el alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. Y el problema es que ahora eso generó una reacción fuera de proporción y hoy por lo menos lo que estaba viendo es que la policía no se mete a las protestas. Ayer se metieron cuando ya sintieron que había invasión de edificios públicos, pero creo que el gobierno va a ser muy cuidadoso para no intervenir de forma muy represiva. ¿Y qué significa esto para el gobierno? Porque, bueno, empezaron en Sao Paulo. El alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, es del Partido de los Trabajadores, el mismo partido de la presidenta Dilma Rousseff, y también varios alcaldes en varias ciudades decidieron acoger los reclamos de los manifestantes y reducir las tarifas del transporte público. ¿Qué mensaje recibe el gobierno? Bueno, el mensaje para el gobierno es que la población ya no está nada más, digamos, sentada al lado del campo y viendo el partido de fútbol, sino que ya quieren entrar, quieren participar, quieren ser escuchados. Y lo que es muy interesante en el sentido político es que el movimiento es totalmente apartidista. Inclusive hoy en la manifestación de Sao Paulo no dejaban entrar a nadie que trajera banderas de su partido político y lo quieren hacer muy explícitamente apartidista, lo cual va a complicar mucho la política en Brasil. Pero una cosa importante es que parte de la protesta es contra el hartazgo que existe de la corrupción en los partidos en Brasilia, los escándalos de corrupción de los últimos 3-4 años. Entonces es un poco una bandera de alerta para el gobierno. Pues bueno, ya la presidenta ha dicho que hay que dejarlos manifestarse a estos jóvenes. Gracias, profesor Mosacchio, por acompañarnos desde Boston. Él es el profesor Aldo Mosacchio.